Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El día de hoy, viernes 14 de agosto, ha comenzado lo que se podría decir la final soñada del Magnus Carlsen Chess Tour 2020. Precisamente entre el campeón del mundo, Magnus Carlsen, quien recordemos que venció en la semifinal al gran maestro chino Ding Liren en un disputado duelo que tuvo partidas muy interesantes. Y por el otro lado tenemos al gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura, número 1 del ranking mundial a ritmo rápido, quien recordemos venció de forma aplastante al gran maestro ruso Danil Dubov. Así que una final realmente espectacular. Por supuesto no se puede hablar de sorpresas, de que uno u otro pueda dar la sorpresa, porque simplemente es un match muy parejo y son jugadores impresionantes jugando a este tipo de ritmo. Pero Nakamura el día de hoy ha dado el primer golpe ganando el primer match de la final. Recordemos que el primero que gane 4 matches gana este torneo. La partida decisiva del día de hoy fue la segunda del match, donde Nakamura con piezas negras logró derrotar a Carlsen, quien realmente arriesgó un poco, sacrificando una calidad de manera muy interesante, por cierto, pero luego no consiguió las jugadas correctas y dejó que Nakamura impusiera la ventaja material. Pero veamos la partida. Carlsen inicia con D4, Nakamura responde con caballo F6, C4 E6, caballo F3, D5, caballo C3, D por C4, E4, B5, E5, caballo D5, caballo por B5, caballo B6. Y ahora en este momento Carlsen escoge una jugada, digamos que un poco extraña y para mí un poco dudosa, que es la jugada A3, debilitando un poco la casilla B3. Recuerden que todo movimiento genera una debilidad. Además, ya veremos que esta casilla va a ser muy bien aprovechada por el norteamericano. Lo más normal en este momento es simplemente jugar alfil E2, buscando rápidamente el enroque corto. Pero Magnus tenía otros planes. A3, caballo C6, alfil E3, caballo A5. Fíjense que ya se está poniendo un ojo sobre la casilla B3, como les decía. Dama C2, A6, caballo C3, alfil E7, torre D1. Fíjense que Magnus no tiene ningún apuro por desarrollar el alfil para enrocar. De hecho, tiene otros planes por el flanco de rey, como veremos. Alfil B7, alfil E2, dama D7 y H4. Lo que les comentaba, la idea de Carlsen en este momento no era enrocar para nada. Alfil C6, torre H3. Esta era la idea. Rápidamente pasar la torre por H3 vía G3, atacando por el flanco de rey. Torre B8, torre G3, alfil A4, caballo por A4, dama por A4, torre C1, caballo B3. Fíjense que finalmente fue ocupada la casilla B3 que se dejó débil hace unos movimientos. Torre por G7. Y es aquí donde Carlsen decide de manera muy interesante sacrificar la calidad, aprovechando tal vez que el rey negro se encuentra un poco expuesto. Caballo por C1, por supuesto Nakamura tiene que aceptar la calidad. Dama por C1, C3. Aquí realmente era un poco mejor la jugada caballo D5, aunque prácticamente se va a llegar a la misma posición. C3, dama por C3, caballo D5, dama C1, caballo por E3, eliminando la peligrosa pareja de alfiles, F por E3, rey F8, torre G4, dama B3, dama por C7, dama por B2. Y en este momento Carlsen deja escapar una gran oportunidad de complicar la posición. Recordemos que eso es lo que se debe hacer cuando tenemos desventaja de material. Carlsen juega la tímida rey F2, que aunque no es mala, simplemente deja una posición con igualdad, o inclusive diría yo un poco más fácil de jugar con las negras. En vez de eso tenía la jugada D5, que inmediatamente busca las complicaciones aprovechando el rey en el centro.
Fíjense que si las negras deciden no capturar en D5, ahora simplemente las blancas amenazan D6 y se ha creado un peligroso peón pasado. Ahora, si las negras deciden capturar, también se complica la cosa con la jugada E6, muy fuerte, buscando rápidamente abrir ese rey. Fíjense que si F por E6, las negras perderían inmediatamente por torre F4, rey E8 para defender el alfil y caballo E5 ganando, ya que no se pueden detener las amenazas de alfil H5 y dama D7. O sea que simplemente no se puede capturar todos los peones. Fíjense, en vez de E por D5, tal vez las negras deberían jugar dama B6. Pero lo que les decía, después de dama por B6, torre por B6, D6, con una posición bastante, digamos que complicada, pero ahora un poco más fácil de jugar para las blancas por ese peligroso peón pasado. Además, la posición está semi bloqueada por el flanco de rey y el caballo puede saltar de manera muy peligrosa. Después de la jugada rey F2, la partida se mantiene en igualdad. Pero fíjense que el plan de las negras es muy claro: simplificar. Dama B7 de Nakamura, dama A5 de Carlsen, torre G8, torre F4, dama C6, dama D2. Otra vez una jugada un poco tímida de Carlsen. Tal vez era mejor dama por A6, y aunque se simplifica, pues la posición es difícil de ganar con piezas negras. Dama D2, H6, dama D3, torre G7 y dama por A6. Carlsen decide que ahora es el momento de comerse el peón. Dama por A6, alfil por A6, torre B2 jaque, alfil E2, alfil por A3, G4. En este momento tal vez era un poco mejor la jugada caballo E1, buscando bloquear esa posición e impedir que se activen las torres, tratando de meter el caballo en D3. Y fíjense que es una fortaleza difícil de penetrar por Nakamura. En vez de eso, Carlsen se arriesga con la jugada G4. Ahora el peligro está en que las torres negras se activen. Alfil E7 de Nakamura, torre E4, nuevamente una jugada dudosa, ya que Nakamura magistralmente consigue el plan para buscar activar sus piezas. Torre G8. Ahora la idea es jugar torre G7 para quitar cualquier contrajuego de las blancas por la columna F. Torre F4, rey G7. G5, H por G5, caballo por G5, alfil por G5. Y aquí podemos decir que Magnus comete el error decisivo. Era necesaria la jugada torre G4 para tratar de mantener la posición compleja, ya que el alfil está clavado, y si por ejemplo rey H6, vendría rey F6 y fíjense que igualmente el alfil está clavado porque la torre en G8 está amenazada indirectamente por la torre en G4. Pero en vez de eso, Magnus decide jugar H por G5 y ahora lo que les decía, las negras pueden activar sus torres y ese era el riesgo que corría Carlsen al sacrificar la calidad. Torre H8. Ahora las torres se activan de manera decisiva. Rey F3, torre H3 jaque, rey G4, torre por E3, empiezan a caer los peones. Alfil F3, torre D2, rey H4, torre ED3, D5. Por supuesto Carlsen busca los trucos hasta el final, pero ya la partida está decidida. E por D5, torre F6, torre 3, torre F5, torre D4, rey H5, torre B4, E6, F por E, torre F6. Magnus trata de marear con el peón de G, pero Nakamura no le va a dar ninguna contrachance. Torre 5, torre G6 jaque, rey F7, torre F6, rey E7, rey H6, torre B8, torre F4 y torre F8.
Con esta partida, por supuesto, queda liquidada la posición. Se obliga al cambio de torres y ya los peones son muy fuertes. Torre por F8, rey por F8, G6, rey G8, G7, torre E1 y Magnus decide dejar de sufrir porque ahora sí está completamente perdido. Una grandiosa partida. Primero, el sacrificio de Carlsen fue bastante interesante, pero en una posición compleja donde es difícil conseguir las jugadas correctas. Y Nakamura aprovechó muy bien, simplemente simplificando y activando las torres, que es su ventaja material. Partida decisiva que inclina la balanza, comenzando por el gran maestro norteamericano. Bien amigos, si les gustó el video, espero que le den un like, que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que siempre estén pendientes de nuestro contenido. Asimismo, compartan con todos aquellos entusiastas del ajedrez. Por acá les dejo al final 2 videos más para que vayan a disfrutar de estas obras maestras. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.